¿Qué ocurre cuando los padres de la víctima matan a los autores? Desde una planificación meticulosa hasta ataques de ira, aquí están 12 famosos asesinos en serie que tuvieron un final brutal a manos de los padres de sus víctimas. Historias llenas de emociones crudas, giros impactantes y justicia final que no creerás. Mantente atento para descubrir historias oscuras y dramáticas en las que se hizo justicia de la manera más personal. No querrás perderte ni un segundo de este apasionante viaje hacia la venganza. Klaus Grabowski. En esta historia de una pérdida insoportable y venganza, Marianne Bachmeier se convirtió a la vez en una madre en duelo y en el epítome de la justicia. Su hija Anna había sido capturada, violada y asesinada por un delincuente sexual previamente condenado, Klaus Grabowski. Este crimen monstruoso, que destrozó a Marianne, también hizo cosas que conmocionaron al mundo. La vida dio un vuelco al mundo de Marianne Bachmeier. Su hija de 7 años, Anna, desapareció. La desesperación se convirtió en desesperanza cuando se encontró el cuerpo de Anna. Su asesino, Klaus Grabowski, un vecino con un historial sexual que parecía un aterrador catálogo de delitos similares. El hecho de que su hija hubiera sufrido de tal manera fue demasiado para Marianne. La amargura por la pérdida de su hija de una manera tan brutal se convirtió entonces en un enorme anhelo de justicia, del tipo que el sistema legal parecía incapaz de proporcionar. Fue durante el juicio de Grabowski cuando Marianne Bachmeier asistió a las actuaciones todos los días, vestida con un atuendo sombrío y con el corazón lleno de lágrimas de dolor e ira. El 6 de marzo de 1981 había recopilado todas esas preguntas sin respuesta. Dolor, ira y venganza. Había introducido una pistola de contrabando en la sala del tribunal. Con Grabowski sentado frente al juez que presidía la sesión, Marianne se levantó, apuntó y le disparó. Murió en el acto. El sonido de los disparos en la sala del tribunal no se calmó durante mucho tiempo. Marianne se había vengado del asesinato de su hija. Marianne fue arrestada de inmediato y luego acusada de homicidio involuntario. Su acto de justicia por mano propia dividió a la opinión pública. Algunos grupos la consideraron una heroína, una madre que vengó la pérdida de su hijo, un incidente inevitable en una sociedad donde el sistema no ha cumplido su propósito. Los grupos opositores expresaron que el Estado de Derecho no puede condonar acciones en las que todos tienen derecho a ser juez, jurado y verdugo, y que eludir la ley es peligroso e inadmisible. Fue condenada a 6 años, pero solo cumplió 3 y fue puesta en libertad. El tiempo que estuvo en prisión estuvo lleno de apoyo de personas que simpatizaban con su caso y de condena de otras que pensaban que estaba sentando un precedente peligroso. Marianne se convirtió en un vívido ejemplo del dolor y la ira que pusieron a la justicia por mano propia en su trágico camino. Nuestra siguiente historia es muy similar a esta. Daniel Mark Driver. A finales de la década de 1980, la vida de Ellie Nesler dio un vuelco cuando se enteró de que su hijo, William, había sido abusado sexualmente por un conocido delincuente sexual, Daniel Mark Driver, cuyo historial de abuso infantil era inquietantemente largo. Driver fue juzgado en 1993 con la esperanza de que se hiciera justicia para William y los otros niños. A medida que el proceso legal avanzaba, la ira y la frustración de Ellie aumentaban ante lo que ella percibía como un fracaso del sistema judicial a la hora de castigar a Driver como se merecía. El 2 de abril de 1993 fue el punto álgido de la furia de Ellie Nesler. Entró en la sala del tribunal, ocultando una pistola del calibre 25 en su bolso. Cuando el conductor subió al estrado de los testigos, el ambiente ya era eléctrico y tenso. En un momento que iba a despertar el interés de una nación, Ellie se levantó y disparó 5 tiros contra Driver, que murió instantáneamente en una ráfaga de disparos. La sala del tribunal estalló en un caos cuando se hizo realidad lo que había hecho. Ellie fue detenida y posteriormente acusada de homicidio voluntario. Su caso fue a juicio, donde fue condenada, y el veredicto provocó un acalorado debate sobre la justicia vigilante y la desesperación de una madre por proteger a su hijo. Después de una sentencia de 10 años de prisión, Ellie aún no había terminado. La prisión a la que ingresó era dura, abusiva, y la sumiría en condiciones que eran agotadoras tanto física como mentalmente. Dentro de la prisión, Ellie fue tratada de manera inhumana, lo que exacerbó su ya frágil estado. Luchaba contra la falta de atención médica adecuada y el abuso mental interminable del entorno. Dado que la prisión se inclinaba hacia funciones punitivas en lugar de reformistas, Ellie y muchas otras reclusas se vieron sumidas en un sufrimiento insoportable, sin posibilidad de curarse de los traumas sufridos. Estas condiciones deterioraron rápidamente la salud de Ellie, convirtiendo su estancia en prisión en un verdadero calvario.
El acto de desesperación de Ellie Nessler, alimentado por el amor y la rabia de una madre, es a la vez un caso conmovedor y controvertido en los registros de crímenes reales. Su historia nos obliga a abrir la caja de Pandora y a plantearnos preguntas incómodas sobre la justicia, el sistema legal y el trato que se da a las personas dentro del sistema penitenciario. Mientras que el delincuente de este caso no es tan conocido, el delincuente de nuestra siguiente historia es bastante famoso por sus atroces actos. Jeffrey Dahmer. Casi nadie ha oído hablar del famoso asesino en serie Jeffrey Dahmer. La vida de Christopher Scarver dio un giro notorio cuando asesinó a uno de los asesinos en serie más temidos de Estados Unidos, Jeffrey Dahmer, en una prisión de Wisconsin. Ese acto de violencia no solo conmocionó a la nación, sino que proyectó una larga sombra sobre la familia de Scarver, especialmente sobre su hijo Chris Scarver Jr., quien se enteró del crimen que había cometido su padre a través de las noticias. Un día de 1994, de aspecto normal, la rutina en la institución correccional de Columbia fue destruida con un acto de justicia por mano propia de una brutalidad increíble. Christopher Scarver fue asignado a trabajar en el gimnasio de la prisión, cumpliendo ya una cadena perpetua por un asesinato anterior, junto con otro preso llamado Jesse Anderson, y más concretamente, Jeffrey Dahmer. Dahmer se había hecho famoso por sus atroces crímenes contra jóvenes, mientras que Anderson había sido condenado por asesinar a su esposa. Scarver se centró en estos dos prisioneros para un acto mortífero de venganza. Scarver, equipado con un arma casera, atacó a Dahmer y Anderson, matándolos a golpes. El gimnasio, que normalmente servía como una especie de oasis para los reclusos, se convirtió en una espantosa escena de doble asesinato. Scarver afirmaría más tarde que tenía la misión divina de castigar a Dahmer en persona por estos actos demasiado grotescos, como el canibalismo y la necrofilia. El brutal asesinato de Scarver reflejaba la ira y la indignación moral que había alimentado contra su famosa víctima. Inmediatamente después de los asesinatos, Scarver fue puesto en régimen de aislamiento, donde las condiciones eran muy duras y alienantes. Su trato inhumano en prisión hizo que pasara horas y horas en una celda pequeña con poco contacto humano, lo que provocó sus problemas de salud mental. Scarver tenía antecedentes de esquizofrenia, lo que hizo que el entorno de aislamiento fuera una tortura para él. Este fracaso del sistema penitenciario para hacer frente a su enfermedad mental se reflejó de una manera mucho mayor en el trato que reciben los presos con trastornos psicológicos. Para la familia de Scarver, en particular para su hijo, las consecuencias fueron inmensas. Chris Scarver Jr. era todavía un niño cuando su padre cometió los asesinatos, pero fue condenado a vivir con las consecuencias de sus actos durante toda su vida. El frenesí mediático en torno al caso puso a los Scarver en un centro de atención no deseado que les trajo notoriedad y estigma. Christopher Jr. creció agobiado por el infame acto de su padre, luchando así con el legado de violencia y su costo psicológico en su vida. La historia de Christopher Scarver puede situarse en el contexto más amplio de los famosos asesinos en serie que fueron brutalmente asesinados por los padres de las víctimas. En el caso de Scarver, aunque él mismo no era un padre que vengaba la muerte de su propio hijo, su acto de matar a Dahmer habla del mismo sentido primitivo de justicia y venganza. Nuestra siguiente historia trata sobre la famosa Five Gang contra un padre furioso. Miembro de la banda Notorious Five. Diciembre de 2020 fue un mes de fatalidad devastadora para Danny Nicholson, después de que su hijo de 17 años, Kasir, fuera brutalmente asesinado por miembros de la notoria banda Five. La banda había estado aterrorizando en general a su tranquila ciudad. Para Kasir, las cosas terminaron muy mal, dejando a su padre, Danny, consumido por un dolor insoportable que se había convertido en una rabia ardiente, llevándolo a vengar la muerte de su hijo. Había estado planeando su venganza contra quien creía responsable de la muerte de su hijo, Danny. Su deseo de justicia se había convertido en una violenta obsesión. La furia alcanzó un terrible clímax en marzo de 2021 cuando se embarcó en una matanza en un bar que se creía frecuentado por miembros de una banda. Danny abrió fuego, matando a Morris Buckley y Jason Wells, dos miembros de la banda, e hiriendo a otros 3 con balas. El final de la violenta cruzada de venganza de Danny fue la caótica escena en el bar, marcada por la policía que llegó a tiempo para arrestarlo y poner fin al derramamiento de sangre. El juicio de Danny se convirtió en un circo que atrajo la atención de los medios y dividió a la comunidad. Algunos lo vieron como un padre afligido, llevado más allá de sus límites por un mundo implacable. Otros consideraron el acto como un peligroso justiciero. Danny fue condenado por asesinato en 3er grado y todos los cargos relacionados, y sentenciado a una larga pena de prisión. El juicio solo puso de manifiesto
lo emocional y desesperado que se había vuelto en el proceso de tomarse la justicia por su mano. Sus actos conmocionaron a toda la comunidad, profundizando aún más sus creencias y aumentando las oleadas de violencia y duelo que ya habían invadido la ciudad. Si pensabas que la rabia era devastadora aquí, espera a que profundicemos en la siguiente historia. El asesino del cártel se metió con la persona equivocada. En abril de 2008, la tragedia se abatió sobre Manuel Torres Félix, alias el M1, cuando su hijo, Anastasio, fue asesinado sádicamente por sicarios de un cártel rival. Esta terrible pérdida convirtió a Manuel de un temido líder del cártel en una fuerza de venganza. Con un insaciable deseo de venganza, Manuel declaró la guerra a las personas que habían matado a su hijo. Se salió con la suya, matando personalmente a más de 30 personas, algunas de ellas incluso agentes de la ley, y dando órdenes a su gente de matar a varios cientos más. El cambio en Manuel fue asombroso. Ahora era el rostro de la venganza despiadada. Su nombre equivalía al miedo, ya que las calles de México temblaban bajo su dominio, desmantelando poco a poco el cártel rival, dejando un mensaje tácito pero muy obvio. Un presagio amenazador para quien se atreviera a volver a tocar a su familia. Fue en octubre de 2012, cuando el violento viaje de Manuel se detuvo cuando fue asesinado durante un feroz tiroteo con las autoridades en un enfrentamiento en Culiacán, Sinaloa. El ejército se apoderó de su gran colección de armas, poniendo fin así a su reinado de terror. Aunque haya fallecido, su legado sigue vivo en el cártel de Sinaloa, una fuerza muy poderosa en el crimen organizado mexicano. Pero la violencia que él inició en el ciclo dejó una mala mancha en esa región, con luchas de poder y venganzas sangrientas que continúan a su paso. Nuestra siguiente historia también involucra a los cárteles. Miembro del cártel de los Zetas. Es la historia del cártel de los Zetas contra una mujer soltera. La historia de Miriam Rodríguez es la de una mujer corriente pero extraordinariamente valiente que lucha sin descanso por la justicia frente a un peligro abrumador. Su hija, Karen, fue secuestrada y asesinada por el infame cártel de los Zetas en México. Todo empezó en 2012, cuando Karen fue secuestrada en su ciudad natal de San Fernando, Tamaulipas. Cuando se recibió el rescate, la esperanza de ver a su hija de nuevo en buenas manos se desvaneció brutalmente cuando descubrió que Karen había sido brutalmente asesinada. Esta fue una respuesta exasperantemente inadecuada por parte de este sistema legal, para que Miriam hiciera otra cosa que no fuera tomar el asunto en sus propias manos. Empujada por el dolor y la rabia, comenzó a trabajar en solitario, en el caso que pronto la definiría como un símbolo de resistencia y valentía. Había localizado a los asesinos de Karen con una tenacidad que dejó a las autoridades bastante asombradas. Adoptó varios disfraces e identidades falsas y pudo introducirse en sus redes, consiguiendo así que un par de miembros de alto rango del cártel fueran puestos entre rejas. En el caso de Miriam, hubo un elemento de dedicación muy fuerte. Recorrió las redes sociales palmo a palmo en busca de cualquier tipo de pista. Se hizo amiga de varios amigos y familiares de los miembros del cártel, e incluso actuó como trabajadora sanitaria para acercarse a sus objetivos. Consiguió hacer clic en las fotos de 10 personas relacionadas con el asesinato de su hija y entregárselas a la policía. Sin embargo, la inquebrantable búsqueda de justicia de Miriam tuvo un alto precio. Su activismo, junto con las detenciones masivas que facilitó, la convirtieron en un objetivo del cártel. Ella siguió en pie a pesar de las numerosas amenazas que recibió y juró continuar hasta que se hiciera justicia. Su valentía inspiró a muchos y selló su destino. El Día de la Madre, de 2017, fue abatida a tiros en su propia casa, un final muy triste para una cruzada muy valiente. Si bien la planificación estratégica fue la clave en esta historia para ayudar a las fuerzas del orden, en nuestra siguiente historia, la ley está bastante rota. Miembro de una banda de Chicago. En noviembre de 2015, la vida de Pierre Stokes se vino abajo. Su hijo de 9 años, Tyshawn Lee, fue asesinado a sangre fría por miembros de una banda de Chicago. El asesinato de Tyshawn fue un ataque dirigido. Era un mensaje enviado a su padre, Pierre, sospechoso de ser un oponente de su banda. El niño fue puesto en una trampa, lo atrajeron a un callejón y luego le dispararon varias veces. Esto fue impactante para la nación y terrible para la familia Stokes. Pierre se había llenado de dolor y rabia y estaba desesperado porque se hiciera justicia. Unos meses después de que mataran a Tyshawn, conoció a Carla Lee, que estaba en la calle con sus 2 sobrinos, uno de los cuales tenía parentesco con él en la banda. Y movido por su ansia de venganza, Pierre se acercó al coche de Carla y abrió fuego en un acto frenético de represalia justiciera. Directamente,
fue para salvar su vida por el asesinato de su hijo. Pierre fue rápidamente arrestado y acusado de varios delitos, entre ellos intento de asesinato y agresión con agravantes con arma de fuego. Su juicio fue todo un espectáculo y acaparó la atención de los medios de comunicación, por no hablar del público, que lo sometió a todo tipo de escrutinio. Algunos se solidarizaron con Pierre y con la profundidad de su dolor, mientras que otros consideraron que Pierre no era más que un eslabón más del ciclo de violencia que caracterizaba a Chicago. En prisión, Pierre se enfrentó a condiciones terribles y a la tortura psicológica de estar confinado. El trato inhumano que había soportado tras las rejas era un reflejo real de la salvajada de las calles de las que intentaba huir. Sus actos habían tenido un efecto real en su vida, separándolo aún más de los restos de su familia y afectando a las cicatrices de la pérdida y la violencia más profundamente en su interior. La saga de las bandas no acaba aquí. Implicado con una banda notoria, nuestro próximo perpetrador es Calvin Sneed. Barry Gilton y Lupe Mercado vivieron lo que ningún padre quiere experimentar. Su hija adolescente, Jessica, fue atraída al tráfico sexual por un conocido miembro de una banda y proxeneta, Calvin Sneed. Sneed manipuló y atrajo a Jessica a este oscuro mundo del que sus padres estaban desesperados por sacarla. En cuanto Jessica desapareció, Gilton y Mercado empezaron a sospechar de Sneed. Desesperados, empezaron a llamar a las autoridades para informarles de que su hija había sido secuestrada e intentaron describirles a Sneed. Pero las respuestas de las fuerzas del orden fueron de poca ayuda. Gilton los llamaba, Mercado los llamaba. Cada vez no recibían nada más que promesas vacías y burocracia. A medida que su hija seguía en peligro, enfrentándose a abusos y explotación horribles, su fe en el sistema judicial comenzó a desmoronarse. Pasaron los meses y la situación de Jessica se volvió más desesperada. La angustia y un poderoso impulso protector se apoderaron de Gilton y Mercado. No podían esperar más al sistema que se suponía que debía ayudarlos. La pareja decidió entonces tomar el asunto en sus propias manos, hacer lo que fuera necesario para rescatar a su hija. El 4 de junio de 2012, los dos rastrearon el paradero de Calvin Sneed en la zona de Bayview Hunters Point de San Francisco. Encontraron a Sneed sentado en su coche. Movidos por la desesperación y por algún tipo de justicia para su hija, Gilton y Mercado abrieron fuego y mataron a Sneed allí mismo. Esta justicia vigilante fue muy rápida y meditada. Fue una respuesta directa al fallo sistémico que puso a su hija en manos de un depredador. Las consecuencias inmediatas del tiroteo fueron el arresto y la acusación de Gilton y Mercado por asesinato, conspiración para cometer asesinato y delitos con armas de fuego. Su caso atrajo rápidamente la atención de los medios de comunicación, y muchos debatieron sobre cómo trata el sistema judicial los casos de tráfico sexual. Sus abogados los describieron como padres que fueron empujados al extremo por las fallas de las autoridades para proteger a su hija en numerosas ocasiones. La opinión pública estaba muy dividida. Muchos se solidarizaron con los padres, cuyas acciones fueron un último recurso nacido del amor y la desesperación. Algunos llegaron a decir que la pareja se vio arrinconada por la incapacidad del sistema para actuar con eficacia y rapidez. Mientras que Barry Gilton y Lupe Mercado fueron castigados por sus actos, las consecuencias de las acciones del padre tejano, en nuestro siguiente caso, son algo diferentes. Un padre texano mata a golpes al autor del crimen. Era una cálida tarde cualquiera en Texas, cuando la vida de un padre de 23 años iba a cambiar para siempre, el mismo día de lo que debería haber sido una tranquila barbacoa familiar. Los desgarradores gritos de su hija de 5 años rompieron la paz del día. La niña había ido al granero a dar de comer a las gallinas, parte de su rutina diaria. Esta vez se encontró con una pesadilla. Con el corazón latiéndole con fuerza, el padre corrió hacia los gritos, rezando para que fuera un accidente menor. Lo que encontró en el granero fue un horror más allá de su imaginación. Jesús Mora Flores, un peón de 47 años, agrediendo sexualmente a su hija. La visión desencadenó en él una ira insoportable. En un instante de rabia y desesperación, se abalanzó sobre Flores, golpeándole en la cabeza con los puños. Los golpes siguieron llegando, todos ellos impulsados por la necesidad primaria de un padre que quiere proteger a su hijo, hasta que Flores quedó tendido en el suelo sin vida. A pesar de la violencia del acto, el padre llamó inmediatamente a los servicios de emergencia. Con voz entre sorprendida y urgente, describió la gravedad de la situación. Los médicos que acudieron al lugar encontraron a Flores inconsciente. Fue declarado muerto en el lugar. En el caso del padre, las acciones estaban justificadas por la ley de Texas. El marco legal de este estado autoriza a una persona a usar fuerza letal para protegerse a sí misma o a otra parte de delitos específicos, como la agresión sexual.
Sin embargo, las autoridades llevaron a cabo una investigación exhaustiva en la que las pruebas y los factores les llevaron a no acusarlo de la muerte de Flores. El incidente provocó una mezcla de reacciones dentro de la comunidad. Algunas personas apoyaron mucho la reacción muy rápida y protectora del padre, mientras que para otros, tal fuerza parecía un poco cuestionable desde el punto de vista moral. Para el padre, fue un momento de dolor y rabia inimaginables, algo impulsado por el instinto puro contra una violación horrible. Si bien la venganza aquí no fue premeditada, la próxima venganza está planeada meticulosamente. Dieter Krombach. 1982 fue el año en que cambió la vida de André Bamberski, el año en que su hija de 14 años, Kalinka, fue encontrada muerta una mañana en su cama. La investigación sobre su muerte reveló entonces la horrible verdad de que Kalinka había sido violada y asesinada por su padrastro, Dieter Krombach. El doctor alemán Krombach, novio de la madre de Kalinka, le inyectó una dosis letal con el pretexto de un tratamiento médico. En virtud de lagunas jurídicas y de una justicia apática, a pesar de todas las pruebas en contrario, Krombach quedó impune. Durante años, Bamberski había llevado a cabo una furiosa cruzada, liderando una incesante batalla legal para poner a Krombach entre rejas. Sin embargo, los tribunales alemanes fallaron repetidamente en condenar a Krombach por falta de pruebas y anomalías procesales. Esta impunidad legal condenó a Bamberski a una continua angustia y frustración mientras veía libre al hombre que asesinó a su hija. En un último intento por hacer justicia, André Bamberski tomó cartas en el asunto. En octubre de 2009, contrató a personas para secuestrar a Dieter Krombach. Los agentes contratados secuestraron a Krombach en su casa de Alemania y lo llevaron rápidamente a través de la frontera con Francia, dejándolo en las afueras de un juzgado de Mulhouse. El acto de justicia vigilante de igual audacia finalmente llevó a Krombach ante un tribunal francés, lo que incluyó una condena y lo sentenció a 15 años de prisión por violar y matar a Kalinka. Aunque tales actos de Bamberski eran ilegales en sí mismos, fueron impulsados por un fuerte compromiso con la memoria de su hija y un feroz sentido de obligación moral. Más tarde, fue juzgado por su papel en el secuestro y recibió una sentencia suspendida de 1 año, por la que no ha mostrado remordimiento, creyendo que tales medidas drásticas eran necesarias ante los crímenes de Krombach. Aunque nuestro siguiente delincuente no mató, también fue identificado como delincuente sexual. Coy Handley. La vida de Kimberly Cunningham se hizo añicos al enterarse de que su hija, Amanda, había sido agredida sexualmente por su tío, Coy Handley. La rabia y la desesperación, avivadas por el trauma y la traición sufridos por su hija, se convirtieron en una trágica venganza. Coy Handley agredió sexualmente a su sobrina, Amanda Cunningham, una niña joven, brillante e inocente, causándole un horror inimaginable. Cuando eso salió a la luz, fue devastador para la familia. Para Kimberly, la madre de Amanda, fue una mezcla de dolor y rabia y un profundo sentimiento de traición. Sintió tal violación en nombre de su hija que se vio obligada a buscar justicia fuera del sistema legal. Un día, Kimberly acorraló a Handley en un aparcamiento. En el momento álgido de la emoción, Kimberly disparó y mató a Handley. Esta escena tan normal, como un aparcamiento, se había convertido de repente en el escenario de un enfrentamiento dramático y fatal. Las acciones de Kimberly estaban motivadas por la imperiosa necesidad de salvar a su hija y hacer justicia de una manera que los tribunales aún no habían logrado. Posteriormente, tras el tiroteo, Kimberly fue arrestada y acusada de asesinato. Su juicio atrajo a los medios de comunicación, captando la atención del público e informando de acalorados debates sobre los límites de la justicia frente a las acciones de una madre impulsada a proteger a su hija. En primer lugar, Kimberly fue condenada por homicidio voluntario, lo que subrayó el hecho de que el tribunal sí se dio cuenta de su estado emocional y de las circunstancias del crimen. Su sentencia se redujo posteriormente en apelación, teniendo en cuenta el agudo estrés psicológico y emocional al que había estado sometida. No obstante, fue brutal en cuanto a las condiciones carcelarias y el trato inhumano, incluso después de haber sido reducida. El aislamiento, junto con el tormento emocional de sus acciones y la separación de su hija, pesaron mucho en su salud mental. Por lo tanto, la vida en prisión siguió siendo muy dura y castigadora para Kimberly, por su implacable monotonía y la posibilidad siempre presente de violencia. Los acontecimientos también afectaron mucho a Amanda. El trauma se vio agravado por la pérdida de su madre a manos del sistema penitenciario, ya que ahora tenía que hacer frente a su propia agresión y sus consecuencias, así como a las secuelas de las acciones de su madre por su cuenta. Su comunidad se dividió. Mientras que algunos veían a Kimberly como una heroína trágica, otros la consideraban una criminal que se había tomado la justicia por su mano. La siguiente historia es muy similar a esta. Jeffrey Doucet.
El hijo de Gary Planchet, Jody, fue abusado sexualmente por su instructor de karate, Jeffrey Doucet. En febrero de 1984, Doucet, la persona en la que Jody confiaba más en el mundo, lo secuestró de manera engañosa y se lo llevó de Luisiana a un motel de California. Había pasado más de una semana desde que Jody estaba con Doucet cuando, finalmente, un día, fue encontrado y rescatado de un abuso horrible. La policía finalmente detuvo a Doucet y rescató a Jody, que fue devuelto a su familia. Sin embargo, la idea de lo que Jody había pasado atormentaba a la familia Planchet. Gary Planchet estaba consumido por la ira y la frustración porque creía que el lento sistema judicial no podía hacer frente a los crímenes cometidos contra su hijo. No sería hasta el 16 de marzo de 1984, mientras Doucet era escoltado por el aeropuerto de Baton Rouge, cuando se haría justicia. Con un revólver, Planchet esperó a la justicia en el aeropuerto, detrás de una fila de teléfonos públicos. Cuando Doucet pasó, flanqueado por agentes, Planchet se adelantó y disparó un único tiro mortal en la cabeza de Doucet. El incidente fue captado en directo por la televisión, conmocionando a la nación y generando debate. Las imágenes mostraban a un padre llevado al extremo por el sufrimiento de su hijo, la emoción en estado puro, pero sin filtros, de ese momento. Gary Planchet fue arrestado en el acto, pero la opinión pública se dividió. Muchos se compadecieron de él y vieron sus acciones como las de un padre desesperado, vengando el abuso de su hijo. En el tribunal, el equipo de defensa de Planchet presentó el extremo sufrimiento emocional y psicológico de su cliente. En un movimiento muy astuto, el juez, conociendo las extraordinarias y muy inusuales circunstancias del caso, dictó una sentencia muy indulgente por el atroz acto cometido: 7 años, suspendidos con 5 años de libertad condicional y 300 horas de servicio comunitario. Fue una visión que atravesó la agonía y la angustia que obligaron a Planchet a dar un paso tan extremo. Si bien el asesinato en este caso fue impulsivo, nuestro siguiente caso desentraña una historia de venganza premeditada.